pero sí que me gustaría que la que tenéis la oportunidad, efectivamente, se haga carril bici, se pongan los bancos y se pongan todos aquellos elementos que hagan que esa vía no sea peligrosa como se acordaba en el pleno de 26 de mayo. Le sigo pensando lo mismo. O sea, ojalá pudiéramos hacer, como tú bien sabes, o sea, el que te dije en aquel momento, el carril bici y todo lo demás. O sea, tendremos que tomar los medios para que esa vía no sea peligrosa. O sea, que si vemos que hay un problema de velocidad, supongo que igual que el que estuviera en el ese, tomaremos los medios para que esa vía no sea peligrosa. Si recuerdas el otro día, cuando estuve en radio, no sé si me oirías, pero como hemos arreglado los caminos de fuera, lo primero que resalté es que por favor que esos caminos que se han asfaltado, que se han arreglado, no son para que sean una vía para ir a 100 por hora, que tuvieran cuidado y que, pues lo mismo digo en este camino, se va a arreglar y que no es un camino, no es una carretera, es un camino y que por supuesto se deben tomar las medidas oportunas para que no haya accidentes. Opino exactamente lo mismo. Lo único que hemos hecho es llevar el convenio, el mismo convenio que habéis firmado es el que hay, porque sabes tú que las actuaciones que hay propuestas en este camino eran estas. Que nos gustaría que hubiera una vía verde y un carril bici, nos gustaría también. Sí, por favor, César. Pues efectivamente me alegro que estemos en consonancia, Dani, porque te voy a leer la respuesta que yo te di en ese momento cuando me pone aquí literalmente. El señor González Bautista refiere que se han seguido las pautas del programa de desarrollo rural y se ha respetado la subunidad, que es la que marca la forma de llevar a cabo la cohesión de zonas rurales. Y en cuanto a los medios necesarios para evitar que la gente corra con el coche, por eso dependerá un poco de los puertos y cosas que se realizado. Vengo a decir con esto, Dani, que como te he dicho, pero no predicarte la tío, que las cosas de la oposición se ven de una manera que cuando se está gobernando. Y yo efectivamente a mí me gustaría también que hubiera un carril bici, que hubiera bancos, que hubiera semáforos, que hubiera farolas, pero no podrían ser. Entonces vengo a traer esto aquí para que vean que efectivamente las cosas se hacen con el mejor de los sentidos y sin ánimo de precisar ninguna idea por el uso de ese corporativo. No tengo ninguna duda en que tú y yo queremos lo mejor para todos los ciudadanos del mundo. Estemos donde estemos sentados, sin lugar a dudas. El equipo de gobierno, el equipo de oposición. Y de hecho es que sabes que pusimos esas premisas, pero votamos a favor del convenio porque que nos hubiera gustado mejor, claro, pero votamos a favor y ahora también. ¿Votos a favor? Se aprueba con unanimidad. Punto 10. Concertación de operación a corto plazo con la entidad Global Caja. Secretaría informa que el presente punto ha sido dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de Hacienda. Teniendo en cuenta que se plantea en el Ayuntamiento una necesidad transitoria de tesorería y considerando la posibilidad legal marcada por la vigente normativa en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y sus artículos 51 y siguientes, esta alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la concertación de una operación de corto plazo tesorería por importe de 750.000 euros con entidad Global Caja. Esta operación no va a suponer mayor cantidad de endeudamiento al amortizarse por la misma cantidad otras operaciones al vencimiento de diciembre de 2015, por lo que se podrá hacer frente por parte de este ayuntamiento, todo ello con vigencia de 1 de enero a 31 de diciembre de 2016. No obstante, esta corporación que acuerde la gestión del procedimiento. ¿Por qué aplicación alcaldía? A ver, por favor, quería en este caso meter las dos juntas, o la explicación de las dos juntas, porque como bien ha leído nuestra secretaria, este endeudamiento va a ser el mismo, ¿de acuerdo?, que había el año pasado. Lo que hemos hecho es modificar. Teníamos dos líneas de crédito, las dos líneas de crédito a corto son operaciones de tesorería, son una con el Banco Santander y otra con Global Caja. La de Banco Santander era de 300.000 euros y la de Global Caja era de 550.000 euros. Por lo tanto, el total que va a haber va a ser el mismo, son 850.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se han variado las cantidades porque hemos negociado con los bancos y los intereses y las condiciones en las que nos da la Global Caja son infinitamente mejores que con el Banco Santander. Entonces, pues lo único que hemos hecho es aumentar
en 200.000 euros la de Global Caja y disminuirlos en esa misma cantidad la de Banco Santander. Entonces, es por eso que voy a explicar las dos juntas. Por favor. Álvaro, ¿se puede? Sí, nosotros en este punto vamos a votar a favor y bueno, ha quedado claro cómo se va a hacer esta operación y pensamos que se podría, bueno, quedó en la Junta de Portavoces, se habló de las diferentes comisiones que habían con los dos bancos. Al final, bueno, pues este Banco Global era el que ofrecía mejores y al final pues, se decidió porque también el Banco Santander ofrecía otras de contraprestación a todas las grupos. En el momento nosotros pensamos que está bien. Agrupación de electores Fernando Fernando. En el mismo sentido, son operaciones que proceden en todo momento y además hay también una mejora sustancial, o aún ya una mejora sustancial en la negociación con las entidades bancarias, así que por lo tanto vamos a votar a favor. Partido Popular. Sí, vamos a votar a favor porque es buena, y la misma que se me dio a Dani, porque las operaciones yo las he visto a los Sancho, las he de la Rivero, antes las he de la de Ismael. Creo que venimos con ellas avanzando desde que el mundo y España con la democracia. Nosotros sí quitamos alguna, que trabajamos un poquito, a ver si para el año que viene pues, podemos trabajar mejor. Ojalá si conseguimos que el presupuesto, ajustar el déficit en el presupuesto, pues intentaremos que la deuda que tenemos a corto plazo, intentar por lo menos pasarla largo. Pero vamos, no lo sé, lo veremos. Porque eso todavía, en este caso, las matemáticas no son exactas cuando estamos hablando de presupuestos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 11. Concertación de operación a corto plazo con la entidad Banco Santander. Al amparo de la misma fundamentación legal que se ha leído en el punto anterior, la alcaldía propone la concertación de la operación de tesorería, la que ya he mencionado, de 100.000 euros con la entidad Banco Santander. Almagro, si puede. A favor. Agrupación de electores, Partido Popular, se aprueba por unanimidad. Punto 12º, moción conjunta de todos los grupos municipales de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. Proceda su lectura. La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2007, hasta el primer trimestre de 2015 se han producido en el Estado español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre de 2015. A estas alarmantes cifras se ha de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en 2007 hasta el primer trimestre de 2015. Solo en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional, que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por falta de un parque público de vivienda social, menos del 1% de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia del informe de emergencia habitacional en el Estado español, elaborado por el Observatorio DEX y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho de que España es el país de Europa con más vivienda vacía, el 13,7% del parque total, 3,5 millones de pisos vacíos según el Censo Estatal de Vivienda de 2011. El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de la vivienda.
Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda. También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía. Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En el marco jurídico nacional, el artículo 47 de la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna, adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y el artículo 33 declara la función social de la vivienda. En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal, al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido, se han manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Cataluña se presentó en el mes de julio de 2014 una iniciativa legislativa popular promovida por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DES, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional. Esta situación es una realidad. El pasado 29 de julio de 2015 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política. En ocasión de las próximas elecciones generales, la plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura ley reguladora del derecho a la vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes, pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la anteriormente citada Ley 24/2015. La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción que hace suya a todos los grupos municipales de esta corporación. El Pleno del Ayuntamiento de Almagro da apoyo a las propuestas presentadas por esta plataforma de afectados por la hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del derecho a la vivienda. Medidas de segunda oportunidad, dación en pago retroactivo y condonación de la deuda, mediante la modificación de la ley de hipotecario y la ley de enjuiciamiento civil. Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable. Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de los desahucios y de los códigos guindos, salvo vivienda habitual, deudor de buena fe y carencia de recursos. Segunda, alquiler digno. La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad de la tenencia, estabilidad y la renta, alargando el plazo mínimo de duración del alquiler como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se introducirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas. Tercero, vivienda garantizada. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de una unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única de habitual en dación de pago, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y las filiales inmobiliarias, cuando integren entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de alquiler de viviendas obtendrán ayudas que le garanticen evitar el desahucio. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler o ocupación en precario motivado por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
En el caso de que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales. Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de las reestructuraciones bancarias y de las entidades inmobiliarias. La Administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministro de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo interprofesional de 648,60 euros. En caso contrario, el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras. Cuarto, suministros básicos. Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación será de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. Y quinto, creación de un observatorio de la vivienda, que estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, seguimiento de las políticas públicas, elaboración de informes, contar con capacidades no solo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncias ejecutivas y de propuesta legislativa. No obstante, esta corporación que acuerde lo que estime procedente. Hermano, si puede. Sí, nuestro grupo vota respecto a esta moción, vota a favor. Nosotros estamos muy de acuerdo con los planteamientos de la plataforma de afectada por la hipoteca. Pensamos que además es un tema en el que nos lo deberíamos plantear todos los grupos como un tema de Estado. Ahora que se habla mucho de pactos de Estado, sí que deberíamos plantearnos el tema de la vivienda y el tema de los desahucios como un tema que nos atañe a todos, porque en realidad cuando una persona se queda en la calle porque la han desahuciado, porque un banco la ha desahuciado, esa persona nadie le pregunta a qué partido vota, simplemente se la deja en la calle. Entonces, nosotros pensamos que ante una política injusta, en la que es un caso excepcional, porque lo que ocurre en España no es algo que esté ocurriendo en el resto de Europa. De hecho, en Europa, las sentencias que se han promulgado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dicen es que la ley española en materia de hipotecas es totalmente abusiva y además de abusiva, tanto la del 2013, que era la ley anterior, tanto la que se modificó en el 2013 con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como después la posterior ampliación que se hizo por parte del Partido Popular, que igualmente ha sido recurrida por el Tribunal de Justicia diciendo que es igualmente abusiva y que se ponía de parte claramente de los bancos y que dejaba en total indefensión a los afectados. Entonces, ante esas prácticas, nosotros defendemos que hay que modificar en el sentido que propone esta moción. Pensamos que hay que modificar la ley, que hay que crear una ley nueva. Esta iniciativa legislativa ya se ha presentado en más ocasiones, esperemos que llegue otra vez al Parlamento y que salga a favor con el acuerdo, como decía, de todos los partidos, porque es importante que todos los partidos se pongan de acuerdo, trabajen en este tema y que quede claro que es un tema que nos afecta a todos, porque cualquiera en un momento dado podemos tener una hipoteca y perder nuestro trabajo y vernos en esa situación. O sea, no es algo que sea ciencia ficción. Cualquiera que deje de pagar la hipoteca al poco tiempo, bueno, pues se verá en esta situación que nos afecta a todos y nos lo tenemos que tomar bien en serio. ¿Agrupación de lectores? Bueno, estamos una vez más ante una propuesta que trasciende de las responsabilidades del gobierno municipal, pero como es una cosa que lógicamente de gran sensibilidad social y lo que se pretende es corregir ciertas injusticias que al día de hoy se están produciendo
en este sentido. No es lógico que una persona que recibe un crédito por una vivienda, si no puede pagar esa vivienda